Bueno, ahí estamos. Hola Nubia, ya te vi ahí que estabas. Bueno, vamos a arrancar. Hoy estaríamos en la número 21, creo, ¿no? De sesión. Y vamos a ver varias cosas hoy. Hoy hay un surtido. Espero que se puedan correlacionar todos los temas y vayamos viendo porque vamos a empezar con este asunto de la personalidad y vamos a terminar con los chakras. Así que bueno, como hay bastante para ver, yo voy a empezar, aunque estén, ahí están llegando. Bueno, hola Celey, hola Alex. Voy a empezar y vamos a ir viendo en el trayecto a ver cómo les va resultando lo que tenemos para hoy, que está bastante surtidito. Voy a poner el video. Y van a ver cómo empezamos hoy. El hombre padece, se queja, se revela, protesta y busca frenéticamente una solución que le permita recuperar su sensación interna de libertad y alcanzar un estado de auténtica plenitud. Este es el asuntillo que sentimos todos, que nos sentimos incompletos, ¿no? Parece que hubiésemos perdido esta plenitud y esta libertad. Pero mientras busque el remedio dentro del mismo círculo en el que está encerrado y utilizando las mismas ideas y actitudes que le son habituales, es evidente que no podrá adelantar ni un solo paso hacia su efectiva liberación. ¿No? Esto ya lo sabemos, pero es para arrancar el tema. Para muchas personas, en cambio, ni siquiera se plantea el problema, puesto que no se dan cuenta de la existencia de ningún problema interno básico. Hay personas que no detectan esto, de que tienen un conflicto interno. ¿Sí? Otros nos damos cuenta. Hola Liz, hola Rosario. Otros sí nos damos cuenta de que hay un problema interno. Los que no lo detectan creen de buena fe que el único problema a resolver es el que se refiere a sus condiciones externas de vida: conseguir mayor categoría profesional, obtener más dinero, más comodidad, mayor prestigio, etc. Evidentemente, para tales personas, mientras no sientan la presencia de una inquietud interior ni de una viva protesta para su estado de limitación interna, no existe la menor posibilidad de transformación. ¿Sí? Así que si en nosotros ha surgido esta protesta, esta demanda, quiere decir que hay una necesidad, un anhelo verdadero, nos dimos cuenta de que algo pasa. Hay quienes no se han dado cuenta y obviamente quizás terminan su vida física aquí y no se dan cuenta, ¿no? Como vemos que esto sucede. Existen dos clases bien diferenciadas de trabajo interior. Esto nosotros ya creo que lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero bueno, Antonio Blay lo plantea muy claro. Y es que hay dos tipos de trabajo: el horizontal o de profundización y el de tipo ascensional o de elevación, que sería el vertical. En el curso de Milagros creo que habla un poco de esto del horizontal y lo vertical, si no me equivoco. Como que hubiera dos maneras, ¿no? Una, que la horizontal, que parece que vamos avanzando así sobre una línea progresiva, vamos avanzando. Y otra que es de tipo vertical, que es la conexión con lo superior, como le llama Blay, ¿no? Y él explica ahora estos dos tipos de trabajo interior. El de tipo horizontal tiene como objetivo conseguir un camino rápido para que la conciencia pueda conectarse con el centro, con el eje de alguno o de todos los niveles que están activos en una persona. Es el camino que conduce a la libertad interior, a la espontaneidad,
al descubrimiento de la realidad del auténtico sí mismo. Es la sintonización con el eje del yo experiencia. Su expresión es la creatividad. Ven, al horizontal es lo que estaríamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Esto de tratar de comprender, ¿no?, estos niveles, esto de la energía, esta necesidad de trabajo interior, esta demanda que hay en nosotros, ¿no? Descubrir quiénes somos realmente y sintonizar con este yo experiencia, que es el que dice Blay, que es el que nos permite expresarnos como realmente somos y así mismo crecer. Por eso ahí somos creativos, ¿no? El otro, el que es de tipo ascensional, o que también podríamos llamar evolutivo de perfeccionamiento o vertical, tiene por objetivo conectar la mente consciente con niveles más elevados, sea a través de la vía mística o amor espiritual, sea por el camino del discernimiento o camino de la sabiduría, o en fin, por el sendero de la belleza y de la armonía, organizando toda la estructura de la vida personal alrededor y al servicio de estos valores superiores. Este camino es más parecido como lo que dicen los hindúes el bhakti, ¿no?, el bhakti yoga, ¿no?, el camino más devocional, de conexión con Dios. El otro es más que tiene que ver con las energías, ¿no?, con lo que digamos que estamos nosotros hablando ahora. Hola Marcela, hola Manu, hola Gloria. Pero es importante que sepamos que están estas dos vías, ¿no?, la horizontal y la vertical. Hacia adentro y hacia arriba son en efecto las dos dimensiones que faltan a nuestra mente, que ha vivido hasta ahora prácticamente hipnotizada, mirando tan solo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Fíjense en este gesto mental, ¿no? Hacia adentro y hacia arriba, ¿no?, que es lo que hablábamos recién, lo del horizontal y el vertical. Son dos dimensiones que faltan a nuestra mente, porque nuestra mente ha vivido hasta ahora hipnotizada, mirando tan solo hacia afuera y hacia abajo, o sea, hacia el mundo, ¿no?, hacia lo externo. El ser humano es una unidad compleja integrada por un conjunto de estructuras, cada una de las cuales tiene por función recibir, elaborar y exteriorizar determinados órdenes de realidades. Al conjunto de estas estructuras y de sus funciones se le denomina personalidad. Antonio Blay utiliza en todo su trabajo este término, ¿no?, personalidad. ¿Se acuerdan que hablamos de los niveles de personalidad aquí y los niveles superiores de personalidad, ¿no? Y fíjense en la definición que da él de personalidad, ¿no?, como viendo al ser humano como una unidad compleja integrada por un conjunto de estructuras, cada una de las cuales tiene por función recibir, elaborar y exteriorizar determinados órdenes de realidades. Todo el conjunto de esas estructuras y funciones él lo llama personalidad. Y ahora vamos a ir viendo un poco sobre cuáles son estos niveles de la personalidad, los aspectos y toda la historia que él cuenta. Y vamos a terminar relacionando todo esto con con los centros de energía que se conocen en la filosofía hindú, ¿no?, los chakras, los famosos chakras. Y vamos a ver qué tiene que ver cada uno de estos con los niveles de personalidad y todo esto, porque es interesante que los conozcamos. Aunque cada estructura tiene sus funciones específicas, existen de todas ellas una constante interrelación, gracias a la cual se mantiene la unidad de conjunto. Cada una tiene una función específica, pero al mismo tiempo entre todas están relacionadas. Esta función integradora de las diversas estructuras o niveles de la personalidad
corre a cargo de la mente. La mente es la que se encarga de todos estos niveles de la personalidad. Cuando la integración armónica de todos los niveles no puede conseguirse de forma espontánea y habitual, debido a existir fuertes divergencias entre sí de las tendencias, la personalidad se encuentra entonces más o menos perturbada. El rendimiento cualitativo de cada nivel disminuye, dando lugar a muy variados síntomas, según las circunstancias, y hacen su aparición en la persona los llamados estados negativos. Esto también él lo nombra mucho. El estado negativo, no como pensar en negativo, sino un estado negativo en cuanto a lo que sería lo opuesto a la actitud positiva que él tanto nombra como trabajo, ¿no? O sea, mental. Un estado mental negativo porque obviamente no estamos en equilibrio. Por eso es todo este trabajo, ¿no?, que estamos todos intentando hacer, porque lo notamos en nuestra vida diaria. Hola Rosana, bienvenida. Entonces, vamos a ver cómo se forma esta personalidad. Hay tres maneras, ¿no? La personalidad dice que es la resultante de la continua interacción de estos tres factores: la herencia biológica, el ambiente y el nivel de conciencia o madurez psicológica. Estos tres factores son los que intervienen en la formación de esta personalidad. Y así es como lo vemos, y hasta ahora nos hemos dado cuenta de que es así, ¿no? Todos traemos una herencia biológica, ¿no?, que somos de determinada manera en nuestro cuerpo físico. Nos relacionamos con un ambiente, nacemos en algún espacio físico, una familia, un lugar, un país, ¿no?, una cultura. Y también tenemos un nivel de conciencia o madurez psicológica que va a conformar esta personalidad. Al mismo tiempo, además de estos factores, él habla de los niveles de la personalidad. A ver si no me salté. Sí, ahí voy bien. Y dice que hay 7 niveles de personalidad: el cuerpo u organismo físico, el nivel instintivo vital, el nivel afectivo emocional, el nivel mental personal, el nivel mental superior, el nivel afectivo superior y el séptimo, que es el de la voluntad espiritual. Esto más o menos ya lo vimos antes, estos niveles de la personalidad, pero ahora lo vamos a ver un poco más profundo para poder captar. El cuerpo físico, todos sabemos que es el conjunto de estructuras físicas a través de las cuales el individuo vive el aspecto físico material de la existencia. Su estructura general es la constitución y es la base del temperamento. Vieron que, no sé si ustedes alguna vez leyeron algo o escucharon algo hablar de teosofía, de este famoso Steiner, Rudolf Steiner, que en base a su la teosofía se crearon las escuelas, estas Waldorf, la pedagogía Waldorf. Les digo así como un dato, no es que nada. Bueno, hay varias bibliografías de Steiner, ¿no? Yo me acuerdo que en una época leía mucho de teosofía, porque bueno, vieron que uno agarra tantos caminos. Bueno, hay cosas con las que uno no está de acuerdo y otras que no. Pero este Steiner habla de que todos traemos un temperamento al nacer, ¿sí? Y habla de los tipos de temperamento, pero la verdad que no me acuerdo exactamente los nombres de cada temperamento. Creo que uno es el sanguíneo, bueno, el otro no. O sea, hay una base ya que traemos todos, ¿sí? O sea, no solamente nuestro cuerpo, bueno,
las características que tiene cualquier individuo a nivel material, sino que aparte hay un temperamento que tiene que ver con el cuerpo físico. Y esto ya lo traemos como una herencia biológica, ¿no? Digamos. El otro nivel, que es el instintivo vital, es el que promueve en el organismo todos los dinamismos fisiológicos propios de la conservación y de la reproducción material del individuo. Es la sede de las tendencias, sensaciones y deseos de base biológica. Todo lo instintivo. Movimiento, placer, dolor, hambre, sed, fatiga, sueño, etc. Todo esto que conforma los instintos, que bueno, la psicología también ya habla de esto, ¿no? Sería el nivel 2 de la personalidad. Este nivel instintivo constituye una de las principales fuentes de energía de nuestra personalidad. Y su acción energética no se limita meramente a las funciones biológicas, sino que gracias a la interrelación de la que hemos hablado antes, se extiende hacia los dos niveles superiores que siguen ahora, los que vamos a nombrar ahora. O sea que este nivel instintivo vital no es que es un nivel que es instintivo y que no hay que tenerlo en cuenta, sino que fíjense en que es la sede de la energía, de donde viene la fuente de energía vital. Y acá Blay explica que se extiende hacia estos otros dos niveles que vamos a hablar ahora. El afectivo emocional, que sabemos que es la sede de las emociones, sentimientos y afectos centrados directa o indirectamente alrededor del yo personal. En este nivel es en el que se experimenta la mayoría de los estados negativos: miedo, angustia, timidez, celos, ira, impaciencia, etc. Y también se manifiesta el amor propio, el orgullo, la vanidad, etc. El nivel mental, personal, lo constituye un extenso sector de la mente, sede de la conciencia típicamente humana, gracias a la cual el individuo puede conocer el mundo interno y externo que atañe como ser individual y elabora respuestas inteligentes ante toda clase de estímulos y situaciones. Con este nivel el hombre percibe, conoce, piensa, juzga y decide. Es el nivel coordinador y rector de los niveles mencionados anteriormente. Es el que dirige la actividad del hombre en el triple mundo físico, afectivo, mental, en el que se desenvuelve en tanto que unidad aislada de los demás seres. Fíjense que acá, en el mental, este es el que tiene que ver con estos niveles de energía, ¿no? El afectivo, el de inteligencia, como nombra Blay, y el vital. De entre los múltiples contenidos de este nivel, conviene distinguir claramente por su importancia las siguientes subestructuras, o sea, del mental. Dentro del nivel mental nos encontramos con estas, con estas subestructuras. El equipo receptivo consta de un equipo evocativo, de un equipo productivo, el foco activo de la mente, la idea de sí mismo o imagen del yo, los planos elementales profundos constituidos por el inconsciente. Todo eso conforma el nivel mental. El equipo receptivo es el encargado de la recepción de los estímulos procedentes de todos los niveles: sensorial o percepción del mundo físico, vital, estados de ánimo y sentimientos, actividad mental o mente reflexiva y niveles superiores. El equipo evocativo es la memoria en todas sus formas e imaginación activa y pasiva. O sea, nosotros podemos ser receptivos gracias a este nivel de la mente. Al mismo tiempo podemos evocar memorias con la imaginación, ¿no?
y al mismo tiempo también es un equipo productivo porque podemos formarnos ideas, conceptos, podemos usar el raciocinio, el juicio, decidir. Y después están los otros tres, que son el foco activo de la mente, que es lo que le llamamos la conciencia, la atención, ese centro, ¿no?, de la mente que puede captar, puede prestar atención, se puede centrar, digamos. El que se da cuenta vendría a ser. El otro es la idea de sí mismo o imagen del yo, la idea que yo tengo de mí mismo. Y el otro serían los planos elementales profundos constituidos por el inconsciente. A su vez, esa mente tiene un nivel inconsciente, un nivel profundo. Por eso es que en el nivel mental hay tanta explicación, porque bueno, es uno de los más potentes. Una de las características más importantes para nuestro estudio que presenta este nivel es que la mente tiene dos modos de funcionar. Uno, que es completamente objetivo, imparcial, limitándose a registrar las percepciones y elaborar respuestas de un cuadro que podríamos decir frío, sereno, cómo se soluciona un problema matemático, ¿no?, ateniéndose tan solo al valor de los datos objetivos. Esta es una actitud no muy frecuente, pues la que predomina de ordinario en el hombre es la que sigue a continuación, ¿no? Esta mente que tiene la capacidad de ser objetiva. Puede funcionar de una manera objetiva o puede funcionar en función de la idea de sí mismo o imagen del yo, o sea, la forma subjetiva. Esta está minada o plagada, ¿no?, o se mueve gracias a la gran cantidad de deseos y temores. Por ello, todos los procesos mentales que tienen lugar con este funcionamiento adolecen necesariamente de una gran tendenciosidad y limitación. Pero fíjense en las dos formas de funcionar que tiene, ¿no?, objetiva y subjetiva. Una que tiene que ver con la idea que tengo de mí, o sea, con mis deseos, mis miedos, todo esto, y otra que es más objetiva, que es como más racional. El propio sujeto raramente se da cuenta del cambio de la actitud mental serena y objetiva a la del pensamiento egocentrado. ¿Ven? Fíjense en esto que marca acá Antonio Blay, que es lo que nos pasa a todos. A ver quién vino. Hola Sonia. Hola Zulí. Ah, sí. Sí, como dice Alex. Hola Adri. Lo del temperamento, sí, pero no. No, porque el eneagrama habla más, viste, de los tipos, los eneatipos, que se tienen que unir dos para llegar a formar o sea, todos tenemos que como reunir todos esos aspectos para completarnos, ¿no? Que si estás en un eneatipo, tenés que en el otro eneatipo, que está antes, que está después, toda una red así. Esto lo de la teosofía tiene más que ver con, no sé si ustedes escucharon hablar de esta Blavatsky, algo así, una del año no sé cuánto. Es medio raro lo de la teosofía. Yo es como que me dejé de leer eso porque entre que a mí la cabeza me lleva para todos lados. Dejé de leer porque había llegado un momento que imaginabas cosas muy raras. Ah, sí, no me suena tanto con el ectomor, no me suenan esas palabras, Sonia, me acuerdo más algo del sanguíneo, no me puedo acordar los otros, bueno, pero como que bueno, era obviamente su teoría, ¿no? Hay un libro que se llama La vida es una escuela, creo que se llama, de un discípulo de este Steiner, no me acuerdo el nombre, es un médico el que lo escribió, que habla de las etapas de la vida, de los septenios, ¿no? Sí, por eso digo, como que te va mostrando cómo se forma
a eso más se refieren los teosóficos, a la formación esta del cuerpo, ¿cómo se llama? El emocional, del causal, qué sé yo, toda una cosa así. Es muy complicado, muy complicado. O sea, como que te puede servir en un cierto punto de tu experiencia como para, bueno, cuando uno está caminando ahí, pero después te das cuenta que no sirve para nada. O sea, no, más que nada es una filosofía, es una manera de vivir, me parece, la teosofía. No es que tenga un método, sí. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas porque no interesa. Acá lo que interesa es lo que está diciendo acá en esta frase, ¿no? Que fíjense en que nuestra mente no se da cuenta de este cambio, de cuando está serena y objetiva a cuando está pensando egocentradamente. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un entrenamiento bastante profundo. Tenemos que estar muy atentos para que nos demos cuenta. Esto da lugar, como es lógico, a la gran confusión en muchas de sus ideas y convierte en estériles sus esfuerzos por ver claro en ciertas situaciones personales y en muchos problemas especulativos, impidiéndole salir de los círculos viciosos de pensamiento dentro de los que con excesiva frecuencia queda encerrado. Excesiva frecuencia, o sea, fíjense. Y no sé si ustedes han comprobado, pero yo en estos días lo he comprobado mucho, de cómo pasa esto que dice Antonio Blay en nosotros, o sea, en nuestra mente, cómo estamos todo el tiempo ahí, y encima no nos damos cuenta, porque es como que una cosa que te arrastra, y ni siquiera te das cuenta, porque cuando te das cuenta lo podés parar, pero si no te das cuenta, no. Y cómo gastamos energía haciendo eso, y cómo nos sentimos totalmente cansados después, ¿no? Yo digo a veces, ¿no?, que la mente es la mente en el sentido de la mente concreta, ¿no?, la mente egocentrada, el estar mucho ahí, es lo que dice el curso de milagros, es el ego es estar en el ego, ¿no? Es nuestra idea de separación, de ser un individuo separado, y nosotros lo tenemos tan grabado en nosotros esto, que creemos que estando mucho tiempo en la cabeza pensándonos, parece que sobrevivimos, y en realidad nos estamos como matando. Por eso el curso de milagros, vieron que dice, el ego te quiere matar, y literalmente es así. O sea, nos matamos a nosotros mismos porque no queremos estar en el corazón, o sea, huimos del sentir continuamente. Nos parece que pensar y sacar conclusiones, todo eso parece que fuera que justamente yo soy cuando hago todo eso, que existo cuando hago todo eso. Esa es la idea de ego, ¿no? Que nos confunde a todos tanto porque creemos que es algo importante. Este nivel mental puede actuar tanto de un modo auténticamente objetivo, percibiendo y elaborando intelectualmente los datos registrados sin la menor participación tendenciosa en el juicio de sus niveles vegetativo y emocional, como también puede hacerlo, y así ocurre casi habitualmente, con la interferencia de dichos niveles subjetivos de un modo más o menos consciente, ¿no? ¿Ven? La mente actúa así, o sea, puede ser objetiva y subjetiva, pero ¿qué pasa? O sea, es subjetiva cuando se mete todo esto, todas estas ideas que tenemos, ¿no?, todos estos juicios nuestros, y esto es lo que interfiere. Con lo cual todo el proceso intelectivo adopta una forma tendenciosa, puesto que queda centrado alrededor de determinadas motivaciones e intereses personales del yo individual, ¿no? Fíjense que es como un conglomerado de ideas que tenemos acerca de cómo son las cosas, de cómo es el mundo, o de que queremos saber cómo son las cosas, por eso hacemos esto que decíamos recién, que buscamos mucha información externa, ¿no? Porque es que en realidad el único problema que tenemos es esto de sentirnos erróneos al estar identificados con este personaje, con esta
idea de mí que tengo, ¿no? Y hacemos de todo por salir de ahí. Y parece ser que el trabajo que nos lleva parece como titánico. Bien, después estaba el quinto nivel, que es el mental superior. Es la sede del pensamiento abstracto, de la intuición metafísica, del intelecto creador, del conocimiento en función de la sociedad, del grupo, del equipo, de la comunidad. En el acto intelectivo deja de ser el individuo el punto central de referencia y en su lugar pasa a serlo la unidad mayor, que en cierta forma incluye al individuo pero que al mismo tiempo lo trasciende. En el nivel mental personal, el protagonista es el yo personal. En el superior, el protagonista es la verdad impersonal, ¿no? Es cuando, lo que dice el curso de milagros, ¿no? Cuando reconozco mi verdadera identidad, es el mental superior. Es lo que yo soy con mayúscula a nivel abstracto, donde incluyo a todo, ¿no? No solo una parte. El nivel afectivo superior, en su manifestación horizontal, es el sentido de la abnegación, la capacidad de entregarse, de identificarse de un modo estable con la realidad y con el modo de sentir de los demás. Es el amor auténticamente superior, esto es, centrado en el otro, buscando su solo bien de un modo habitual, espontáneo y gratuito. En su manifestación vertical es la intuición estética del sentimiento de la belleza, de la bondad, de lo sagrado, lo divino, ¿no? El amor a Dios. Ese el nivel, ¿no? O sea, en vez de ser lo afectivo con relación a las personas individualmente, tiene esa capacidad, ¿no? De entrega, ¿no? Podríamos decir que esto sería lo que vivió la Madre Teresa, supongamos, ¿no? Es como que dejo de pensar en mi bien propio, individual, y me doy mi afecto, ¿no? Sabiendo que en realidad yo también estoy incluida en ese afecto, o sea, porque soy, ¿no? La belleza, la bondad. Y el último nivel, que es el de la voluntad espiritual, es la verdadera voluntad, ¿no? El centro y cúspide del hombre, su verdadera realidad, el verdadero yo con mayúscula, ¿no? Es la fuente de la energía que vitaliza y polariza todos los demás niveles hacia arriba, hacia lo sutil. Por eso él tanto insiste, ¿no? Antonio Blay, en que primero tenemos que trabajarnos a nivel individual, ¿no? De los aspectos de la personalidad individual, integrarnos como personalidad, o sea, se tiene que integrar para poder conectar con todo esto. Si no, siempre vamos a encontrarnos con escollos. Bien, ahora vamos a ver todo esto de la personalidad, pero cómo lo ven la psicofisiología hindú, o sea, en el Oriente. Ellos también hablan de estos niveles de personalidad, pero con otros nombres. Todas estas estructuras no forman unidades absolutamente aisladas, sino que todas ellas tienen una mutua relación jerarquizada, gracias a la cual existe el individuo como unidad. O sea, no es que hay un solo nivel, sino que todos los niveles no actúan, digamos, separadamente, sino que actúan todos en unidad. Esta relación es posible porque en todas las estructuras existe un elemento común que, aunque diferenciado cualitativamente en cada nivel, es esencialmente de la misma naturaleza en todos ellos y susceptible de pasar de uno a otro en determinadas circunstancias. Este elemento es el prana o energía psíquica. ¿Vieron? Los orientales le llaman prana o energía psíquica. ¿Ven? O sea que fíjense en que voy a hablar de vuelta de la parte del medio, ¿no? En todas estas estructuras existe un elemento común. Ese elemento común es el prana. Aunque en cada nivel es diferente el prana o la energía psíquica, la naturaleza de ellos es la misma.
y puede pasar de un nivel a otro en determinadas circunstancias. Bien, vamos a ver lo que es esto del prana, o energía vital o energía psíquica. Es la sustancia que suministra toda la energía al cuerpo físico para que se puedan cumplir las funciones biológicas y al mismo tiempo constituye el principio energético de las demás estructuras sutiles. Depende, pues, de prana el que las funciones físicas y psíquicas tengan una mayor o menor actividad. Y según el modo como esta energía pránica esté distribuida, predominarán determinadas funciones fisiológicas y determinadas cualidades psíquicas. La energía pránica circula a través de una complejísima red de tubos o canales de materia sutil, no física, que reciben el nombre de nadis. Esta palabra capaz que ustedes ya la escucharon nombrar, ¿no? Como que son como unos hilitos, ¿no? Los nadis, por donde va circulando toda esta energía. Pero además de circular por estos nadis, la energía pránica se acumula en unas estaciones o depósitos a los que se le da el nombre de chakras, ruedas o padmas, lotos, constituyendo verdaderos centros acumuladores, transformadores y distribuidores del prana. Y es como que los chakras serían como los centros donde se acumula toda esta energía y los nadis por donde circula la energía. Esto más o menos quizás ustedes ya lo habrán escuchado en otras, porque es algo muy común, ¿no? No es nada nuevo, pero está bueno porque van a ver cómo él lo relaciona con estos niveles de la personalidad que recién vimos. Estos centros son los verdaderos puntos de contacto de las estructuras sutiles con el cuerpo físico, por lo que son también los verdaderos centros de conciencia. La conciencia, no obstante, los registra en general de un modo difuso, debido a la presencia en todo el organismo de los nadis que, aun recibiendo su energía de los chakras o centros, son a la vez vehículo de unión de la mente con el cuerpo físico a través del sistema nervioso. Yo esto la verdad que me enteré porque no sabía. O sea, estos nadis no solo son los que transportan esta energía de los chakras, ¿no? a todos los cuerpos sutiles, sino que también están comprometidos con esta unión de la mente y el cuerpo físico a través de todo nuestro sistema nervioso. Vieron que esto, bueno, ya leyendo otras filosofías y todo esto, sabemos todos que tenemos un cuerpo, que hablan del cuerpo emocional, el causal, el etérico y todo esto, ¿no? Como que hay un campo de energía alrededor nuestro, alrededor del cuerpo, aparentemente, ¿no? Pero bueno, ya sabiendo que en realidad el cuerpo está fuera de la conciencia, es como que también se nos hace una batata y ya no sabemos para qué lado está, dónde está el aura y dónde está todo. Pero no importa tener una idea mental de dónde está ubicado esto, sino darme cuenta que son centros de conciencia, ¿no? Como que la energía que somos en realidad es eso, ¿no? Pero fíjense en que Bly trabaja 3 puntos de energía importantes, ¿no? Que ya sabemos que son el vital, el de inteligencia y el afectivo. Pero él también tiene en uno de sus libros que se llama Los Yogas, hace todo una explicación acerca de todo esto. Esto es como una cosa resumida, no en profundidad, pero él tiene libros que, bueno, que trabaja, porque él trabajó todos estos aspectos, ¿no? En cuanto a las posturas, por eso habla del Hatha Yoga. Bueno, ya iremos viendo de acuerdo a cómo surja. Cada chakra o centro pránico tiene una definida correlación con una determinada región del cuerpo físico a través de su correspondiente plexo nervioso y de una glándula endocrina.
y al mismo tiempo se relaciona con determinados estados de conciencia. O sea, fíjense en cómo todo está relacionado, ¿no? Cada chakra está relacionado con un plexo nervioso y una glándula endocrina. Y al mismo tiempo se relaciona con determinados estados de conciencia, a pesar de que vieron que ahí no me sale el nombre, los Advaitas dicen que la conciencia no tiene estados, que son la mente la que tiene estados, pero justa esta conciencia de la que está hablando Blay no es la conciencia grande, o sea, no es el ser, lo que soy, ¿no? Es la conciencia en cuanto a lo mental, o sea, esta idea, este darme cuenta, que me doy cuenta, ¿sí? Esos estados de conciencia. Por eso él habla de estados de conciencia. Así en la India hace siglos es un hecho establecido el porqué y el cómo de la relación existente entre el cuerpo y los estados de conciencia. Por eso será, ¿no?, que cuando estamos muy en la mente, muy pensándonos, fíjense que nuestro cuerpo cómo se debilita, nos sentimos como enfermos, no servimos para nada, ¿va? ¿No? Fíjense en cómo que sí, que está relacionado todo. Y acá él explica un poquito, ¿no? Hace como unos ejemplos. Que dice, la angustia se localiza en unos casos en la boca del estómago, que es el chakra manipura, o a nivel del corazón, el chakra anahata, supongo que se pronuncia anahata, o en la garganta, que es el centro visuddha, no sé si será visuddha o cómo se pronuncia, porque yo la verdad que de eso no sé nada. Produciendo a su vez definidos trastornos funcionales del aparato digestivo, del corazón, de las vías respiratorias, o en fin de la glándula tiroides o de los órganos de fonación, según los casos. Y a su vez, como los trastornos orgánicos de origen físico afectan el carácter y el tono psíquico, siempre a través del puente establecido entre lo físico y lo psíquico por esta energía pránica. Esto lo estamos viendo todo a un nivel de la personalidad, o sea, del cuerpo físico y todo lo que tendría que ver con los centros vitales y con estos niveles que él le llama mental, afectivo, ¿sí? No los lleven para el lado del curso de milagros porque se van a hacer lío. Pues empezamos que la enfermedad, que el cuerpo no existe, que no sé qué, y vamos a empezar, la mente enseguida empieza a elaborar. Hay muchas enfermedades, dice Blay, ¿no?, que no tienen a veces que ver con este tipo de cuestiones, pero otras y muchas sí tienen que ver con lo emocional. Entonces, después van a ver más adelante cómo él lo explica eso, pero bueno, les voy a dar algo que me acuerdo, que si una enfermedad, por ejemplo, dice es de tipo somático, yo me tomo algo y enseguida se me pasa el síntoma, no es que me curé la enfermedad, el síntoma. Y hay otras que nos podemos tomar y seguimos con el mismo síntoma, ¿no? Eso es como que nos está avisando, ¿no?, de que hay algo, hay una energía que está bloqueada, hay algo que nos está pasando a nivel energía psíquica. La energía psíquica vendría a ser el funcionamiento de la psique, ¿no?, cómo funciona esa mente. Por eso se habla tanto de este sujeto, que es el que observa, el que se da cuenta de esa energía psíquica, de ese funcionamiento mental. Y cuando estamos en el observador ese, es cuando podemos ver todo esto. Cuando no estoy ahí y estoy totalmente identificado, está funcionando todo esto así. Mi cuerpo físico y la energía pránica esta que dicen los hindúes está todo relacionado y bueno, cada emoción bloqueará un chakra, supongo yo. Yo me acuerdo que una vez también había leído un libro. Ay, Dios.
de una tal Caroline Myss, que hablaba justamente de esto, ¿no? Porque cuando uno está buscando el por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Lee de todo, bueno, ya sabemos cómo somos. Situación y correlación de cada centro o chakra. Ahora dice que cada chakra, bueno, eso ya lo sabemos, tiene un lugar y se relaciona con una parte. Con un plexo nervioso, con una glándula, tiene un aspecto psicológico y uno espiritual, cada chakra. El Muladhara, o centro básico, ¿no? Está situado en la base de la columna vertebral. Está relacionado con el plexo nervioso, o sea, con el coccigio. La glándula endocrina es la suprarrenal. Psicológicamente representa la conciencia física, la posesión material. Y espiritualmente se refiere al discernimiento espiritual. Por eso cuando está bloqueado este chakra, los problemas, ¿no?, los detectamos ahí, en esos sitios de nuestro cuerpo, o a nivel psicológico, en que tenemos un bloqueo en lo material, por ejemplo, ¿no? Es como, esto ya más o menos ustedes alguna idea tienen, pero está bueno verlo porque después van a ver que lo que veamos después tiene un poco, necesitamos de esta información. El segundo es ¿cómo se pronunciará esto? El Vadhisthana será, o centro sexual, que está en la raíz de los genitales, el plexo nervioso, el sacro, la glándula endocrina son las sexuales, psicológicamente atiende al impulso sexual y de lucha, y espiritualmente tiene que ver con la transmutación y con la creación de una nueva personalidad. El tercero, el Manipura, o centro epigástrico, este es el que tengo yo siempre problema. No es que tengo que ir a la manicura, tengo problema con el Manipura este. Bueno, o centro epigástrico, está situado en la región lumbar, a la altura del ombligo, ¿no? Y fíjense que si uno va observando nuestras prontuario a lo largo de la existencia esta física, por ejemplo, ¿no?, yo ya nomás de nacer me contaban, ¿no?, que tenía el problema de la hernia del ombligo. Ya nací con una hernia del ombligo. Después de grande me operaron la hernia del ombligo. O sea, como que tenemos cierto, hasta me operé de la vesícula. O sea, fíjense que todos tenemos ciertas enfermedades, no todas las mismas. El plexo nervioso es el epigástrico. La glándula endocrina es el páncreas y psicológicamente tiene que ver con la mente vegetativa, lo emotivo, con lo sentimental. Y espiritualmente es con el deseo de la realización espiritual. Por eso, por algo será. Está todo relacionado así. Es como que hasta podemos detectar, fíjense en que cuando tenemos una situación conflictiva, hasta notamos que un síntoma, algo en ese chakra, ¿no? A mí me pasaba, quizás ahora no me pasa tanto, pero me ha pasado mucho tiempo, de sentir como que se me revolvía el estómago cuando estaba en una situación así que me surgía algún miedo, algo, me agarraba ahí, todo lo sentía ahí en ese centro Manipura, ¿no? Y el cuarto es el Anahata, o centro pectoral. Este está situado en la región dorsal, a nivel del corazón. El plexo nervioso es el cardíaco, la glándula endocrina es el timo, y psicológicamente tiene que ver con la autoconciencia vital y con la vida afectiva. Por lo general, y espiritualmente con el amor universal. Vieron que las personas que sufren del corazón, por lo general, esto es algo que yo he observado, son
más vale con tendencia así, a ver, como que tienen conflictos con los sentimientos, en su vida afectiva en general, ¿no? No saben expresar sus sentimientos, tiene mucho que ver con todo esto. Y bueno, y todos se lo resienten ahí, ¿no? Por eso no todos, fíjense que no todos sufren del corazón, no todos, o sea, como que pareciera, ¿no? Que nosotros individualmente tenemos ciertos centros de energía más débiles o más bloqueados que otros. El Vishuddha, supongo que se pronunciará así, o Vishuddha, no sé, o centro laringio, ¿no? Que está situado en la garganta. El plexo nervioso es el laringio, la glándula endocrina, la tiroides. Psicológicamente tiene que ver con la expresión psicológica, con este saber expresarme. Vieron que las personas que tienen algún bloqueo ahí es como que están siempre difónicos, hablan poco, o si hablan utilizan la voz desde la parte de acá, hacen fuerza con la garganta para hablar, no hablan bien desde dentro, ¿no? Desde esta respiración ventral, que tenemos que sacar el aire desde dentro para hablar, no que venga la fonación desde la garganta, ¿no? Son tipos de personas que no expresan, no dicen. ¿Mm? Y bueno, supuestamente todo esto por algún lado. Y también puede ser que en algún momento de nuestra experiencia nos haya pasado esto, ¿no? Yo tuve un momento en mi experiencia que bueno, que me había quedado sin voz, totalmente muda. O sea, no muda total, pero no podía casi ni hablar. Y bueno, tenía que ver, ¿no? Con que trabajaba en un lugar, en una escuela, que te tenés que callar todo, no podés decir lo que pensás. Y bueno, todo esto, en algún lado, explota. Y espiritualmente, ¿no? Fíjense que tiene que ver con la inspiración, con la expresión creadora, ¿no? Cuando este chakra funciona bien. Después está el sexto, que es el Ajna, o centro frontal, que está en el entrecejo. El plexo nervioso es cavernoso, la glándula endocrina es la hipófisis, y psicológicamente tiene que ver con la integración de la persona y su vida intelectual. Espiritualmente tiene que ver con la autoconciencia integral, ¿no? Justamente, vieron que por eso dicen que se le desarrolla el tercer ojo, tiene como la visión, ¿no? Son estas personas así. Bien, el séptimo es el ¿cómo se pronunciará esto? Bueno, el centro superior o coronario, vamos a decir, porque no sé si es Sahasrara, algo así más. Este está en la cúspide de la cabeza, en la región supero-posterior. El plexo nervioso se ignora, no se sabe cuál es. La glándula endocrina es la pineal, ¿no? Vieron que también está de moda esto, de que se nos abra la pineal. Yo también. Yo decía, mi problema debe ser que tengo la pineal cerrada. Y buscaba ver, ¿cómo es estos audios subliminales para que se me abra la pineal? Bueno, psicológicamente tiene que ver con la energía espiritual, con la voluntad, y espiritualmente tiene que ver con la realización espiritual. Bueno, los realizados supuestamente tendrán la pineal abierta, que les funciona bien. Cada uno de estos centros guarda a sí mismo una relación preferente con cada una de las estructuras o niveles constituyentes del ser humano. Por eso él lo explica así para que nos demos cuenta. Ahora van a ver la relación que tiene cada uno con cada uno, ¿no? El cuerpo físico tiene relación con el Muladhara. El instintivo vital tiene que ver con el Svadhisthana o Manipura, en sus zonas profundas y en sus zonas medias.
El nivel afectivo emocional tiene que ver también con el Vadhisthana, Manipura y Anahata. El nivel mental personal tiene que ver con el Vishuddha y Ajna. El nivel mental superior tiene que ver con el Vishuddha y el Ajna. El afectivo superior con el Anahata y Sahasrara y el nivel volitivo espiritual tiene que ver con el Sahasrara, ¿no? Que es el famoso de la pineal. Bueno, pero todo esto es como para que nosotros tengamos una idea. Ajá, la pineal cerrada. Ah, sí, sí, como dice Manu, o sea, hay videos de activar la pineal mientras duermen. Celey dice que debe estar fatal, sí. Si tenemos todo alterado, bueno. Yo, por ejemplo, pero esto a lo que vamos es que fíjense en que cada uno de nosotros tiene un centro de energía más como debilitado, más como que siempre nos ataca el mismo, por lo menos a mí me pasa así. Como que todo por ahí, porque bueno, también hay teorías, ¿no? Que dicen que no sé qué, que la energía que nos entra por ahí o es el receptor de la energía ese chakra, bueno, no importa, eso ya sería irnos por las ramas. Lo importante es saber que estos centros en realidad los tenemos, que si están bloqueados se ve todo el problema, lo repercute en el físico y que también tiene que ver con esto de la energía y estos tres focos, que es lo que estamos estudiando, que fíjense que uno se siente, hay días que se siente como débil, como que no tiene fuerza. Yo, por ejemplo, tengo días que duermo y duermo, pues con una pavota, no sé. Es como... Y otros días que estoy como vital, que no sé, tengo ganas de hacer cosas. No sé qué tendrá que ver, pero sí debe tener que ver un poco con lo mental. Es lo que yo imagino, que si estamos mucho tiempo taca, 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 al ego, la cabeza, nos disminuye toda la energía. Es como que gastamos energía al cohete, ¿no? Hola Gloria, bienvenida. Ahora vamos a ver, en este último ratito, para cerrar, algo que dice Ramana Maharshi, ¿no? Que tiene que ver, es de un libro de Antonio Blay, donde él habla de Ramana Maharshi, para ver si podemos darnos cuenta un poco de todo esto que estuvimos viendo de la personalidad, de todos estos niveles que trabajan integrados, y ver si podemos relacionar con este yo real, ¿no? Porque en realidad Antonio Blay a lo que apunta es que existe el yo idea, el yo experiencia, el yo ideal y el yo real, como si fueran cuatro yoes, ¿no? Nosotros nos vivimos en el idea y el ideal, siempre, estamos en esos dos, ¿sí? Que son nuestro personaje. El yo experiencia es cuando estamos presentes y nos damos cuenta. Y el yo real es nuestro fondo, lo que realmente somos. Eso que él habla tanto, de ir al fondo, ir al fondo. Para poder estar en el fondo tenemos que estar centrados, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de comprender. Porque quizá lo sabemos a un nivel intelectual, pero no lo sabemos a un nivel experiencia todavía. Bueno, Ramana Maharshi dice, y esto fíjense en que es clave, si nos pudiera servir para todos los días, ¿no? Rayitos de la espalda. Ah, sí, lo que dice Gloria puede ser que te agarre eso. Sí, sí, porque a veces las energías cuando se están moviendo las percibimos en el cuerpo, ¿sí? Puede ser que sientas algún centro que se está movilizando, ¿no? Y, sí, 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 en realidad puede pasar de todo y podemos tener miles de experiencias, porque es cierto, cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos pueden pasar miles de cosas hasta que, no sé, miren, cerramos los ojos cuando vamos a dormir y
A mí me ha pasado un montón de veces de ver luces azules y violetas así, pero como que giran ahí, adelante mío, estando con los ojos cerrados, y ver personas, manos y figuras raras, y sentir una paz muy extraña. Pero por eso les digo, son como movimientos, ¿no?, que se van dando, que bueno, que algunos los podemos percibir y otros no. Pero sí, puede tener que ver. Capaz que más adelante, en alguna cosa que estudiemos de Blay, lo podemos comprender un poquito mejor. Pero tiene que ver, ¿no? Claro, y porque estarás centrada, Gloria, porque estás como conectada, ¿sí? Como que estás en el ser, estás siendo quien vos sos y dejás a un lado tu personaje en estos momentos, cuando estamos estudiando, cuando estamos centrados en esto. Después en los otros momentos desaparece todo, porque así nos pasa. Bien, cuando digo yo soy, dice Ramana Maharshi, estoy en la verdad. Pero cuando yo digo yo soy esto, estoy en el error. Fíjense en que es un cambio sutil, ¿no? Claro, sí. Sí, es como, Gloria, como para decir, sí, son como muestras gratis que se nos dan, como muestras de lo que somos, ¿no? Para decir, mira, ¿ves? Date cuenta, ¿no? Y capaz que justo en ese momento vos te estabas dando cuenta y lo sentiste. Fíjense en que toda nuestra experiencia oscila en esto, ¿no? En que cuando yo digo yo soy esto, estoy en el error, o sea, estoy equivocado, estoy en el falso ser. Y cuando yo sé que soy, y digo yo soy y sé que soy, estoy en el ser, ¿no? Es sencillo. Quiere decir que en el yo hay algo que es absolutamente real, pero hay algo que no es real. Fíjense, hay algo que es real y hay algo que no es real. Lo que vivimos, precisamente como realidad, esa fuerza interior, esa energía, esa potencia, sí que es real. Pero nosotros no nos contentamos con vivir esto de un modo simple, directo, sino que inmediatamente le ponemos al lado una etiqueta, un adjetivo, y queremos enseguida confundir esta noción de yo soy con yo soy el cuerpo, yo soy fulanito de tal, soy inteligente, soy tonto, soy rico. Bueno, cualquier cosa, ¿no?, que le agreguemos al yo soy, ya nos salimos del foco. Sí, también en los sueños, como los sueños también son símbolos, ¿no?, del inconsciente, puede ser que nos estén avisando algo. Porque cuando el inconsciente está muy revolucionado, o nosotros no estamos centrados, justamente estamos muy revueltos, ocurre, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado montones de veces de tener unos sueños muy extraños, encima hasta repetitivos. Claro, cuando me despertaba, yo me preguntaba qué significaba eso que había soñado. Fíjense que estamos siempre en el significado, ¿no? Era mi inconsciente que me estaba avisando de algo que iba a pasar, porque el inconsciente lo sabe todo. O sea, vieron que el curso de milagros lo dice, nuestro inconsciente lo sabe todo, antes de que pase. El inconsciente no sabe de tiempo, ni de espacio, ni de personas individuales. El inconsciente entiende un lenguaje simbólico. Entonces, el inconsciente ya te está avisando. Cuando vos estás un poco que ya algo está despertando, entonces vos, cuando te vas a dormir, que uno se conecta con esa mente inconsciente, te llegan mensajes. Es increíble, pero te llegan. Y hay cosas que nos acordamos de otras que no. Fíjense que nos pasa así. A veces, bueno, el saberlo nos puede servir en cierto modo, porque a mí me ha pasado de cosas que se me avisaron y las cosas pasaron igual.
Lo que pasa que después comprendí que era lo que mi inconsciente me estaba avisando, ¿no? No sé. Otros dicen que bueno, que si se trabaja con los sueños, que si se los anota, que podemos comprender dónde estamos, qué es lo que nos está pasando en realidad. Bueno, hay de todo. En ese aspecto hay muchas cosas, yo no sé, ¿no? Ah, mira este Ale se lee de todo. Ale, ¿qué tenés? Una biblioteca en tu casa. Vos sos como la Biblioteca Nacional. No, ni conozco los códigos energéticos de Sue Morter. Ah, mira, y habla de qué energías habla, de la de los chakras, Alex, o de qué energías. No, a ver si aclarame bien, porque no nos tientes, no nos hagas caer en la tentación, porque después nosotros vamos todo a investigar. A ver, esto del inconsciente, como dice Seley, sí, es que la mayor parte de nuestra mente es inconsciente, como el 85, 95%, no sé cuánto. Muy poco es consciente. Claro, nosotros, fíjense, nosotros nos pasan cosas y creemos que todo viene desde acá. Por eso creemos que lo hicimos nosotros, que piensa. No, es que todo se está viniendo del inconsciente. Entonces, claro, aparecen las figuras, las situaciones, y cuando no somos conscientes, claro, lo tomamos como que ese inconsciente me está atacando, porque el inconsciente es la idea, mi verdadera identidad, o sea, el ser que yo he negado. Yo he negado el amor, ¿sí? He negado quién soy. Y ahora creo ser este. Pero el inconsciente sigue funcionando. Por mucho que yo lo haya negado, sigo siendo el amor que soy. Entonces, eso a un nivel metafísico, ¿no? Y a un nivel de personalidad, de la psique, niego todo lo que todas esas cosas que de niño no pude resolver, que bueno, que me quedaron como grabadas y las tengo guardadas en el inconsciente, que se llaman el subconsciente a ese, ¿no? Fíjense en que todo esto que habla Blay de la angustia triple, ¿de qué nos viene? De que en ese momento, a los 3 años, creemos habernos desconectado. Fíjense lo que es el curso de milagros. Crees haberte separado. Lo que pasa que es como que es todo lo mismo que sucede, por lo menos yo eso es lo que comprendo, en diferentes planos de conciencia. Son como planos. Pero es lo mismo, es una idea de separación. A nivel cuerpo, por eso él nombraba los diferentes niveles. Pero la idea de separación se está dando todo el tiempo. Y es imposible estar separados, porque fíjense en que por eso sufrimos, porque miren, nuestro cuerpo físico, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo con el cuerpo. El corazón late, y para poder realizar esto de la circulación sanguínea, ¿no? No le está preguntando, no nos pregunta a nosotros, ni le está preguntando a otro órgano si lo tiene que hacer a tal hora, no. Trabaja como un sistema, por eso se llaman sistema circulatorio, sistema nervioso, todos los sistemas, digestivo, trabajan en conjunto, todo está trabajando sistémicamente, ¿ven? Nacemos en una familia, que es un sistema, ¿ven? Todo tiene que trabajar unido. Cuando que eso es lo que estaba la otra vez también estabas investigando de las constelaciones, ¿no? Familiares. Uno que se excluye del sistema, ya hay una crisis, hay un conflicto. Por eso la única manera de sanar es cuando nos integramos, o sea, volvemos a la unidad. Por eso habla tanto de la unidad, nos tienen con la unidad. Claro, ¿no? Que nosotros queremos vivirnos separados. Y es que la única manera, los verdaderos caminos espirituales son no duales, porque me hablan de que yo soy una unidad y tengo que recordar que esa es mi esencia, mi fondo, yo soy eso. Por eso acá estaba leyendo esto de yo soy eso, pero yo me vivo como yo soy esto. Así, esta es mi historia, no sé qué, estoy preocupada por esto,
mi problema es este, todo lo definimos nosotros, todo, o sea, completamente todo. Ah, sí, 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 sí. Claro, lo que dice Alex yo también coincido porque es así. Por eso Blay trabaja tanto la respiración. Porque fíjense en que la respiración es la vida. Nosotros cuando... Mira, por eso digo, todo es perfecto. Es que todo, si nosotros supiéramos ver, ¿no? Es más, creo que en el curso de milagros lo dice, no me acuerdo. Hay una frase muy... Bueno, si mientras me viene se las digo, si no, no importa. Pero es el saber ver. Fíjense que cuando estamos en el vientre materno, estamos siendo alimentados a través de un cordón umbilical, ¿no? Y una placenta, y el bebé, ¿no? Respira a través de ese cordón umbilical, es más, tiene el dedo en la boca, está flotando en un líquido, ¿no? Cómodo, si escucha el latido, totum, totum, todo es un latido, ¿ven? Tatán, tatán. Es que eso es lo que somos, la energía nuestra es un latido. Pero nosotros no podemos escuchar el latido porque estamos muy entretenidos con la mente. Observémoslo, porque yo me observo todo el día y me doy cuenta de que estoy taca, 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 taca. Bien. Entonces, ese estado, que es un estado unificado con la vida, porque simbólicamente la madre representa la vida, y estamos así, ¿no? Fíjense que hasta hay un aparente periodo de tiempo, ¿no? Que estamos así en ese estado. En un momento eso se rompe la bolsa y somos expulsados por un túnel. Un túnel salimos al exterior a ver la luz. El túnel, la luz. Y eso nosotros, si nacemos de un parto normal, porque también están los que nacen de un parto cesárea, bueno, y hay otras situaciones, que si nací de nalga, que si nací de no sé qué, bueno, todas esas situaciones, lo vivimos como un trauma. Se llama el trauma del nacimiento. Porque volvemos a revivir la separación ontológica. He sido expulsado. O sea, estaba bien y es como que tuve que salir, ¿no? Y cuando hacemos ese movimiento de pasar por el túnel y salir al exterior, claro, como ya no tenemos esa unidad, que o sea, todo nos era dado, porque ahí nos era dado todo, no teníamos que hacer ningún esfuerzo, ni para comer, ni para respirar, para nada. Tenemos que comenzar a respirar, porque lo primero que nos hacen es que nos pegan y tenemos que respirar. Y ahí, por eso la respiración es el sentirme vivo, ¿no? Por eso lo que decía Alex, las chakras, ¿no? El aprender a respirar realmente, ¿no? Nos da energía y nos conecta con la vida que somos, porque nosotros sentimos esa desconexión. Eso nos genera angustia, ¿se acuerdan que dijimos? Esa angustia es la que intentamos tapar de todas maneras y lo que tenemos que descubrir, por eso descubrir a nuestro personaje. Porque, claro, no nos damos cuenta que es eso lo que estamos tapando. Por ejemplo, cuando hablaba Alex acá, que yo le comentaba también de buscar, por ejemplo, información, ¿no? Es que estamos tapando la angustia, porque nos da angustia no saber, ¿no? En vez de darnos cuenta que lo que tenemos que saber es quiénes somos, nosotros queremos saber y vamos en busca de información, ¿no? Ay, no, sí, cuando lea esto y lo entienda ahora, se me va a pasar la angustia. Es que es mental, nosotros creemos eso. Es como el comer. Bueno, a ver si como, me va a calmar la angustia. Y así con todo, ¿ven? Y es que no nos damos cuenta de eso. Es que una angustia fue la que me desconectó y una angustia es la que me tiene que traer de vuelta. Por eso yo tengo que sentir la angustia para volver a mí, para volver a mi centro.
Y lo que nosotros queremos cortar es ese sentir de angustia, no queremos sentir ese dolor bajo ningún punto de vista. Por más que nosotros, que aparenta que estamos queriendo, porque estamos, nos reunimos para conectarnos con esto y recordarnos y todo, fíjense en que la mayor parte del tiempo, como decía Gloria hace un ratito, es que no. Lo sentimos en estos momentos. Y en estos momentos no. Estamos ahí, viviendo en el personaje, la mente. Por eso parece loco que yo tenga que hacer un trabajo para volver de donde nunca me fui, pero es que lo tengo que hacer, porque si no, sigo perdido, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Sí, como dice Manu, sí, el trabajar con las heridas del niño interior también, sí, armoniza todo, claro. Claro, porque cuando trabajamos, como dice Manu, con el niño interior, estamos trabajando reeducando nuestro inconsciente, o sea, estamos unificando, mirando todo eso que nosotros creímos que nos causó dolor, toda esta angustia, la estamos mirando y la estamos sacando a la superficie para aceptarla, para traerla al corazón. Es que estamos desconectados la mayor parte del tiempo. Hay momentos que nos conectamos, pero la mayor parte del tiempo vamos ahí, ¿no? Como que, ¿no? Viendo qué hacemos en la forma, ¿no? Sí. Claro, es que justamente como dice Manuel, es un trabajo de observar. Cada vez que miro, ¿no? Por eso miro junto al Espíritu Santo, me dice el curso. Es que no es que yo lo llamo al Espíritu Santo y le digo, ¡hey, Espíritu Santo! Vení, vamos a mirar juntos esto, ¿no? Eso sería algo, ¿no? Que me lo tengo que imaginar. No, es que internamente me uno. Mente, corazón se unen, ¿no? O sea, me unifico. Por eso las energías, ¿ven? Son 3 y tienen que estar unificadas. Por lo general a casi todos nos falta trabajar la energía afectiva. Fíjense en que todos fallamos ahí, ¿no? Claro. Sí, como dice Celey, hay muchas cosas y muchos métodos, es cierto, sí. Es que ese es el tema que tenemos que observar. Yo, por ejemplo, me lo observo. Que es como lo que le decía a Alex hace un ratito, Celey, viste que nosotros como que tendemos a buscar fuera. A ver, otra vez me viene la angustia. Esto funciona así. Me viene la angustia, porque esa angustia brota continuamente, aparece y desaparece. Siento la angustia. Y automáticamente voy a la mente, acá, a la cabeza. En vez de ir al corazón, yo voy a la mente. ¿Qué puedo hacer? Pensar. A ver, para no sentir esta angustia. Bueno, yo me toco acá porque a mí la angustia siempre la siento mal. Entonces busco, otra vez, bueno, como hacía yo, que bueno, que Celey me sabe porque nosotras charlamos. Las constelaciones. A ver, esto para solucionar. Otra vez, fíjense, yo lo noto, después me río de mí sola, cómo queremos solucionar, queremos la fórmula. A ver, esto es así, es así. Cuando se nos está diciendo que en realidad lo que yo soy es energía pura, que soy esos 3 focos y que en realidad el trabajo que tengo que hacer es solamente mirar, ¿no? Esto que estamos diciendo. Cada vez que surge mi angustia, ¿a dónde voy? ¿Con quién me identifico? Miren, el curso de milagros. ¿Con quién me identifico? ¿Con el ego o con el espíritu? Siempre con el ego. El ego me sugiere fórmulas, salidas. ¿Qué fue lo que hizo el ego con nosotros, ontológicamente? Proyecta, niega y proyecta, niega y proyecta. No sientas. No escuches al espíritu. Escúchame a mí. ¿Ven? Ven que es todo lo mismo. Lo que pasa que a nivel de la mente, esta que proyecta un mundo, me dice el curso de milagros, claro, es que hay de todo ahí. ¿Y ahora dónde? ¿Qué elijo? A ver, voy a agarrar esto. Y así hicimos todos.
voy a estudiar, yo lo hice, la metafísica, ahora voy a estudiar Ho'oponopono, ahora voy a estudiar ¿cómo se llama esto que les conté? La teosofía, que voy a estudiar, a ver el método de, no sé, la cuántica de no sé qué corno, ahora voy a estudiar, y cosas y cosas. Fíjense en que en el video que subí el sábado de Antonio Blay, ese de, ay, ¿cómo le puse? Bueno, algo de la emoción, no me acuerdo, porque yo les digo que llega un punto que me olvido hasta cómo se llaman los videos, porque me embatato. Pero algo de la emoción, que él cuenta su historia, ¿sí? Fíjense en que él, sabiendo lo que era, porque Antonio Blay a los 17 años tuvo esa experiencia de verse fuera del cuerpo, él después cuenta que en su vida diaria era terrible cómo se sentía. Porque tenía, bueno, problemas con su cuerpo físico, porque era gordito, y que sufría burlas, que después se casó y tenía hijos y tenía que mantenerlos. O sea, todas estas situaciones las vivimos todos. Y mientras va pasando todo esto, hasta que descubrimos, y decimos, ah, claro, como le pasó a él, es que es cuando yo ejercito esto, es que crezco espiritualmente. No porque lea muchos libros, ni que vea muchos videos de YouTube, o sea, lo que hacemos nosotros, y que escuche a fulanito, no, es que tengo que centrarme, es que me tengo que aquietar, es que tengo que parar, ¿no? Bueno, todo eso es el trabajo. Por eso, a mí me parece que de todas las cosas que hay, Antonio Blay es como que su trabajo es muy lineal y muy que te va llevando, porque te va mostrando dónde está el problema, ¿no? A nivel, fíjense en que vimos los niveles, a nivel personal, a nivel físico, a nivel instintivo, te va mostrando para que justamente a nosotros que nos gusta tanto usar esto, lo vayamos primero elaborando por aquí, hasta que en un momento digamos, ah, sí, en realidad lo que se me está diciendo es esto, que yo me tengo que vivir como la energía que soy. Pero para eso tengo que hacer un trabajo interior, tengo que volver a mí, ¿no? O sea, por eso es que en realidad es sencillo, pero para nosotros nos parece súper complicado porque el ego es complicado, ¿no? Ah, claro, lo que dice Gloria también, sí, sí, es que durante todo este trabajo vamos a tener también esos movimientos de tener sueños horribles, sí. Claro, lo que dice Manu está bien, esto que dice acá segundo, ¿no? Que justamente es sentir la angustia, aunque parezca loco, pero es el único camino de regreso. Y fíjense en que nosotros todo el tiempo salimos de ahí, porque no queremos, ¿no? Ajá, claro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, hoy lo que dice Alex, ¿no? Justamente estaba reflexionando con eso. Pero ¿qué pasa? El curso de milagros es una explicación perfecta de cómo funciona todo, cómo funciona la mente, cómo funciona, o sea, porque nos está aplicando cómo funciona el ego, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tiene un lenguaje, el curso de milagros, que para nosotros, para una mente que está tan confundida, vamos a decir, claro, no podemos, hacemos los ejercicios, hacemos todo, pero como nosotros no conectamos, porque en realidad estamos desconectados del fondo, y nos da tanto miedo esto del Espíritu Santo, realmente si somos honestos, nosotros, el curso me dice, pero pedile ayuda al Espíritu Santo. Y te parece como algo que nadie te va a ayudar. O sea que no va a pasar eso, ¿no? No podemos establecer esa conexión. Yo por lo menos fue mi experiencia. ¿Eh? Yo hablo desde mi experiencia. Entonces, yo por ejemplo, después de haber hecho todo el curso de milagros y habérmelo leído, les juro, 200 veces me leí ese texto. Lloraba, se me caían las lágrimas. Comprarme los libros de Wapnick, hacerme los ejercicios 2 o 3 veces y todo, yo seguía igual. Un día
gracias a un libro de Jorge Lomar, encontré el nombre de Antonio Blay en ese libro. Eso ser curso de psicología, yo no tenía ni idea quién era Antonio Blay. Y empecé a escucharlo. Y yo dije, ah, claro. Y ahí empecé realmente a hacer un trabajo más o menos serio, debo confesar. Que después se los conté a ustedes cuando hicimos los cursos, ¿no? Claro, claro, claro. Es que, Alex, es que vamos a ser sinceros. Por muchos facilitadores del curso que vayamos escuchando, si yo no limpié mi inconsciente, a mí lo que dicen los otros me puede parecer sumamente maravilloso, todo muy lindo. Hola Carmen, maravilloso, muy lindo, pero si yo todavía no hice mi trabajo interno, no hay nadie que me venga a sacar la papa al fuego. Me las tengo que sacar yo solo las papas al fuego. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Por eso hacemos lo otro, o sea, por eso yo remarco mucho esto, como que yo también lo hago para que ustedes vean que es ahí donde caemos. Viene la angustia, o sea, surge otra vez mi contenido inconsciente, viene la angustia, la herida primal, hay una herida primal que tenemos todos. No quiero sentir el dolor. Eso fue lo que hicimos ya ontológicamente. Por eso el curso de milagros me dice, si haces este curso te vas a ahorrar millones de años. ¿Pero de qué años me voy a ahorrar? Yo me pongo a reflexionar. ¿De qué años? Si el tiempo no existe. ¿Se dan cuenta? Es que el curso te dice, mirá, el camino es este para despertar. Son palabras. Es como lo que acabamos de leer. Son palabras. Lo que yo les digo son palabras. Pero lo que vale es lo que yo siento cuando estas palabras se dicen. Las palabras son palabras. Podemos decir cualquier palabra. Es como ese Warnick. Si yo no comprendo el curso de milagros o el para qué estoy haciendo el curso de milagros, es lo mismo que leyera una receta de cocina que el curso de milagros. Es lo mismo. ¿Me entienden? Y ahí es donde tenemos que observar la mente, como el ego, en la mente esta concreta es el ego, es el personaje. Es este que no quiere morir, que yo quiero ser separado. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Yo los invitaría a que se anoten en una hoja cuántas veces al día tienen juicios e ideas acerca de cómo deberían ser las cosas. Yo las tengo millones. Y cuando me veo así, me asusto de mí. Me asusto de mí. ¿Y de quién me asusto? De un ser que no es real. Le tengo miedo a una imagen. A mi imagen y a las otras imágenes. Le tengo miedo. Por eso después busco otras imágenes que representen algo bueno para salir de este miedo que siento, porque yo tengo miedo de mí. Obsérvenlo, obsérvenlo. Eso es un trabajo de investigación, de observación, de sacar ustedes sus propias conclusiones. No que yo les diga y ustedes digan, ah, sí, Silvina dijo, no. Ustedes compruébenlo en su vida diaria, llévenlo a la práctica y van a ver que es así. Entonces eso es lo que te despierta, porque vos decís, ah, claro, funciona así, ¿no? Como un niño, cuando el niño no sabe caminar y empieza a caminar. Ah, se para y sale caminando de una. No, el niño se cae y se levanta. Y ya se dio cuenta que si no se agarraba, se caía. Solo se dio cuenta. Vuelve a intentarlo. Mira, agarrándome estoy más seguro. Bueno, ahora, y así hasta que se siente confiado y se lanza y camina. ¿Ven? Así es el proceso. Y estamos así. Y nacemos y estamos acostados y nos sentamos y caminamos y después nos venimos viejos y otra vez volvemos a estar acostados. Y ni que hablar del estado cuando nos morimos, que estamos rectos, totalmente acostados ya. Fíjense, se dan cuenta que es todo simbólico. Si observamos eso,
es que solo se nos prenden las luces, no necesitamos más que prestar atención, no hay otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que esta señora Paloma yo la encontré en la página de Blay y me llamó mucho la atención, por eso les compartí esto de este tipo de personajes. Y hay una chica que me contó que ella la había escuchado antes y que no había entendido nada. Y que después, ahora más adelante, claro, después del trabajo de Blay, es como que relacionaba. Acá escuchar a esta señora Paloma sin haber escuchado nada de Blay, me parece medio como que no vamos a casar. Claro, como dice esa ley, es que solo acumulamos información. Fíjense en que hoy, acá Alex, que nos iba diciendo, y yo les comentaba también, y porque yo cuando leía Teosofía, fíjense que hacemos eso. Hola Lisandro, hacemos eso, acumulamos. O sea, acumulamos información, acumulamos todo esto de la basura emocional que la escondemos, acumulamos. Somos como una máquina de acumular. Claro, estamos desbordados. ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? O sea, ¿dónde me voy a vivir? ¿Dónde me voy a expresar? No puedo, estoy lleno de... Por eso hay que purificar. Por eso el curso de milagros dice, antes es necesaria una purificación. Es que si ustedes se ponen a ver, ¿no? Es que es todo lo mismo, ¿no? Claro, y como dice Alex, el trabajo Byron Katie. El trabajo Byron Katie, ¿qué nos pasó cuando lo empezamos a hacer? ¿Qué descubríamos? Porque ahí empezamos a descubrir. Esto es lo que yo estoy pensando de los demás. Lo estoy pensando de mí. Eso está en mi inconsciente. Estoy pidiéndole a la vida, o sea, a los demás, que son la vida, igual que yo, que sean así. No, ellos no son. Esto debería ser así. O sea, estoy siendo juez de la vida. No estoy siendo el que experimenta la vida. Yo estoy siendo el juez de la vida. Para acá. ¿Vieron como los directores de las películas? No, esto para allá. No. A ver, ese personaje, no, me lo sacás. ¿Me lo sacás por qué? ¿No? Como si fuera así. Y encima tenemos a mí ayer me pasó de sentir que como nuestras historias se repiten, de tener como una sed de cómo va a ser el final de la película. Es como si viviéramos como un final abierto. Como que... ¿Vieron que nosotros cuando vemos una película con final abierto, a mí me revienta? Porque me quedo con, pero ¿y al final qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero se muere o no se muere? ¿Se salva o no se salva? Bueno, eso, fíjense qué es lo que nos pasa con nuestra propia vida. Por eso el trabajo de Byron Katie es muy bueno, porque ella te lleva a que vos comprendas, que ames lo que es, ¿no? Que tus pensamientos y tu mente no la podés controlar, solo podés observar con amor, ¿ven? Mirar al ego con el Espíritu Santo, observar mis pensamientos con amor. Es que es todo lo mismo. Cuando llegamos a comprender que todo es lo mismo, como dice el curso de milagros, ahí es que estamos despertando. Por eso les digo que hagan el trabajo interior porque eso los va a empujar, los va a hacer crecer. A ver, me quedo un ratito a ver en silencio, a ver. Y te llega la respuesta. Mente tranquila, como decía Alex, respiramos, ¿no? Pero ahí hice mucho más adelanto que estando con la mente, esto y que encima me pongo tenso porque no lo puedo lograr. Porque ahora mi ego me puso una meta nueva, que tengo que ser, no sé, como alcanzar el nivel de, no sé, de Ramana Maharshi. Y como yo no me siento como, no alcanzo el de Ramana Maharshi, me siento que soy un pavote o una estúpida que no sirvo para nada. Y otra vez el ego me agarró ahora por el lado espiritual. ¿Ven? Entonces, esta característica del Maestro de Dios, como dice el curso de milagros, que es
confianza. La confianza. Fíjense que tiene etapas. Y es que hasta que no paso por esas etapas de la confianza, no podemos tener esas otras características que son la mentalidad abierta, la generosidad, la otra, no me acuerdo, bueno, hay otras más, ¿no? No las puedo experimentar, ¿no? Porque aún no confío, porque aún está, como dicen los Advaitas, el dudador, el que duda. Ese que duda, esa es la mente ego, o sea, el personaje. Ya me como yo. Bueno, amigos, no los quiero ya aburrir más. Ya más o menos hoy nos quedó como un pantallazo de esto. Ya mañana y en estos próximos días vamos a hablar mucho sobre la inseguridad. Encontré algo ahí de Blay que explica realmente por qué todos nos sentimos inseguros. Y fíjense en que inseguridad y duda, estar dudando, son como sinónimos, ¿no? Y a ver si ahí podemos captar algunas cosas y algunas, a ver por qué nos sentimos tan inseguros, ¿no? Porque este sentimiento de seguridad lo tenemos todos. Exacto, como dice Lisandro. Sí, sí. Es que sabiendo quién soy, por eso el curso de milagros te dice que estamos dementes, que estamos locos. Claro, porque sabiendo quién soy, esto es como el loco que está en el loquero. Sabe que se llama Antonio, pero él cree que es Napoleón Bonaparte. Bueno, por eso lo pusieron en el loquero, porque él le dice, no, vos sos Antonio, no, pero yo soy Napoleón Bonaparte. Entonces está loco, lo ponemos en el loquero. Bueno, así estamos nosotros, viviendo en el loquero, pero bueno, supongo que como tiene cura esta enfermedad, se nos va a curar en algún momento. Bueno, amigos, nos veremos mañana. Chao, gracias por estar ahí.